Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos, buenas a todos. Yo nada más sería Lobo Diego, Alexis Lobo, el único que está. Entonces, bueno, a ver, regresamos. ¿De qué se trata la unidad que estamos trabajando, compañeras? ¿Y con qué se trata? ¿Alguien me puede explicar con sus propias palabras qué es lo que está entendiendo? A ver, compañeras, ¿qué es lo que están entendiendo? No están entendiendo nada, nada, nada. Díganme. Guadalupe Ramírez Tenorio, ¿qué estás entendiendo de qué se trata esta unidad? Sí me escuchan, se supone. ¿Me escuchan? Sí, profe. A ver, Fernanda, que fuiste la única que contestaste. ¿Qué es lo que qué entiendes o no le estás entendiendo de qué se trata esta unidad? Pues la verdad, ayer no pude entrar, así que no supe. Te perdiste. Bueno, pero está el video, lo pueden ver en la repetición, pero bueno. ¿Alguien más que se haya venido o que haya visto los videos? Andrea, Hillary, pues están terminando el proyecto de hoy que tenían que entregar. Se me olvidó. Ay, perdón. A ver, Andrea, ¿alguien me puede decir lo que está entendiendo de la unidad? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? No tanto la parte matemática, sino la parte de la idea. Le iba a comentar que sí estoy poniendo atención, pero lo único que no me acuerdo es del nombre del tema, pero yo lo tengo similar. Se llama estadística inferencial. Ajá, sí. Ok, gracias. Y lo tengo relacionado con algo probable, con la probabilidad. No exactamente tal cual, que fue lo que le había comentado anteriormente en las clases, pero es algo similar con lo que yo lo llego a relacionar. Sí, tienes razón, Andrea. A ver, de nuevo, repasemos la idea. Entre qué es la... Sí, Hillary, a ver, dime tú. Completando la idea de mi compañera Monse, también engloba todo lo de suposiciones e inferioridades, de hecho lo hablamos ayer, y lo de muestreo. Ajá, perfecto. A ver, entonces repasando la idea de ayer. La idea de ayer comparábamos el suponer contra el inferir. Suponer, por ejemplo, imaginemos que yo supongo en base a la foto de perfil que tienen ustedes, no sé, que son de una manera, pero en realidad es una suponer porque realmente una sola foto es muy difícil. Ahora, inferir, pues igual puede ser varias fotos, o te conozco físicamente. Es como lo decía Fátima, ¿no? Cuando la vi a Fátima y Andrea en vivo. Bueno, Andrea, pero cosas no puedes inferir. O sea, supones. ¿Cuál es la diferencia principal? Pues la diferencia principal, como dije, tienes que tener datos. Mezclas los datos con la probabilidad. O sea, dices, el comportamiento del fenómeno es así. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el turismo. El turismo es un comportamiento normal. ¿En qué sentido? En que en ciertos puntos vas a tener mucha demanda y en ciertos puntos no vas a tener demanda. ¿Sí? Si tú dices ahorita, por ejemplo, que estamos a finales de mayo,
pues no va a haber caso, o sea, va a haber poca gente. Bueno, aclarando que posiblemente cambie, ¿eh? O sea, si no sé, a partir de la tendencia actual, cada vez vamos a tener, por ejemplo, más jubilados, entonces no sería nada raro que nuestro concepto de temporada alta y temporada baja cambie. O sea, por ejemplo, imagínense, yo diría, si me jubilara, de tonto voy en una santa o en las vacaciones o sea, no voy a esos lugares porque cuesta más caro los hoteles, está más lleno, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte, la manía de los virus va a quedar, ¿eh? Eso va a quedar, eso no hay la menor duda. Entonces, ¿cuándo iría? Pues iría cuando estuviera más tranquilo, me sale más barato, voy más cómodo. Y aparte puedo negociar con los prestadores de servicio. Entonces, como dicen ahorita, como decían, tiene que ver obviamente con la probabilidad, ¿sí? Al momento que nosotros sacamos la comprobación de nuestra hipótesis, es decir, una afirmación, pues está basada, decíamos que normalmente asumimos que ese tipo de fenómenos se comportan de una manera normal, que la distribución normal está basada en la probabilidad, ¿no? En que decimos que los eventos que tú asumes, por ejemplo, la atención en un hotel o la ocupación del hotel. La ocupación del hotel dirías, pues es raro que de plano no tengas ni un solo huésped, pero también es raro que tengas así lleno hasta el tope de huéspedes, ¿no? O sea, digamos que sería más un normal, en promedio, aclarando, ¿eh? En promedio, ¿sí? Entonces la idea que, bueno, estuve explicándoles, es el concepto de lo que es un intervalo de confianza. Un intervalo de confianza es aquello en lo que, por ejemplo, ustedes me decían, ¿no? Ayer estábamos que serían capaces de meter a las manos al fuego, ¿no? Y decía, pues yo ni por mi mamá. Bueno, lo que pasa es que lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces ya he visto muchas cosas y así como que no, ¿cómo les diría? Pues aprendes, infieres, esa es la palabra, infieres que, que no son tan, bueno, papá murió hace 7 años, 8 años. Entonces mamá de repente nos empezó a contar cosas que no nos había contado antes de él porque estaba vivo. Entonces, de repente empiezas a perder la confianza y dices, wow. Pero claro, también hay una cosa que es muy importante, que yo creo que eso es algo que no, que no es muy común. Pero ¿qué es el concepto de, ¿cómo les explicaré? La confianza, de nuevo, como decían ahorita con la probabilidad, pues la confianza va cambiando. O sea, ya, ponga el micrófono para que sí se escuche bien. La confianza va cambiando. O sea, por ejemplo, como cuando manejas. Cuando manejas al principio te da mucho miedo, pero cuando ya manejas más, bueno, si aprendiste bien, pues lo más seguro es que tengas más confianza, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, yo aprendí a manejar como a los 22, más o menos, 23, o sea, tengo 30 años de manejar casi. Entonces, pues de alguna manera tienes una mayor confianza. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que te equivoques es ya has experimentado muchas cosas y tienes más confianza. Entonces, un alfa es nuestro nivel de distancia y estamos
con con el concepto de cuánto puedo fallar. ¿Sí? Hay una cosa muy importante, en verdad, yo experimenté cuando fui estudiante, que era de que yo también confío en mis profesores siempre, siendo a los que más saben. O sea, quizás haya unos cuantos que así son buenísimos en cierta cosa y ahí sí confío en ellos, pero en todo lo demás no. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas, siempre hay cosas, por ejemplo en mi caso, yo soy ingeniero en sistemas y soy doctor en sistemas computacionales. No soy, por ejemplo, un actuario, que son los que se dedican a las matemáticas de la estadística. Entonces, puedo decir con una confianza del 90%, 95%, lo que les estoy comentando. Pero un actuario quizá tendría una confianza del 100% o 99%. ¿Sí? O sea, a lo que va es de que yo cuando determino algo, pues debo de tener siempre un cierto margen de probabilidad de que me equivoque. Siempre les digo, ¿no? O sea, yo aplico las cosas, califico y demás, pero me puedo equivocar, soy persona, la naturaleza humana, ¿no? Entonces eso es importante porque nosotros vamos a ver que en base a los datos y en base a la posible confianza que tengas, tú puedes determinar si un valor que vayas a obtener es cierto o no, o sea, una afirmación que haces es cierta o no. Y el siguiente tema está relacionado con eso, se llaman pruebas de hipótesis. Primero, ¿qué es una hipótesis? Dice, una hipótesis estadística es una suposición acerca que una característica de la población debe ser probada con base en la información proporcionada por la muestra aleatoria. ¿A qué se refiere? Una hipótesis, se supone que ustedes mi hipótesis es que eso ya lo vieron en metodología de la investigación. Espero que haya, por ejemplo, la hipótesis. Los maestros que les dan, los docentes que les dan metodología de la investigación, han hecho alguna vez investigación. ¿Sí? O sea, alguna vez han tenido algún proyecto o han hecho algo que se pueda calificar como investigación, que no es fácil, y no es tan sencillo. En mi caso, mi tesis de maestría la hice en un centro de investigación y yo trabajé 10 años en un centro de investigación, entonces investigar no es tan sencillo. Vamos a ver dos cosas. Primero, investigar, o sea, yo puedo investigar algo sencillo y llamarle investigación. Obviamente no es investigación formal. La investigación formal es aquella que nosotros le podemos decir a todo mundo y que podemos afirmar con un cierto grado de certeza que es cierta. En el caso, por ejemplo, de la gente que dice, pues, por ejemplo, ahorita voy a investigar, algún día, imagínense que yo me quedo solo, que ya no está mi esposa ni mis hijos, y diga, no, pues esta casa ya está muy grande para mí. Entonces me voy a un asilo, entonces voy a investigar y planteo una hipótesis. Entonces, esa hipótesis se refiere a algo que yo quiero probar, hipótesis nula. Por ejemplo, la hipótesis nula. Quiero probar si que el costo de un asilo es de máximo, bueno, para un asilo normal, máximo 5,000 pesos por persona. O sea, pero que ya me den donde vivir o con comida o algo así, ¿no? O bueno, 7,000 pesos al mes. ¿Sí? Entonces, esta es mi hipótesis nula, lo que quiero probar. Otra hipótesis. Tengo la hipótesis de que mi hotel va a tener una, una ocupación del 50% promedio en todo el año. Otra hipótesis, la hipótesis de que si promuevo un viaje a Mazatlán, se va a ocupar el 90%. ¿Sí? O sea, son afirmaciones que estás haciendo. Hipótesis alternativa, hipótesis 1.
Es la negación. ¿Cómo serían las negaciones? La negación. El costo de un asilo no es mayor que, no es menor o igual a 7,000 pesos. La ocupación del promedio de tu hotel no va a ser igual a tanto. El viaje, si organizas un viaje a Mazatlán, no vas a tener un 90% de ocupación. Aclarando que al decir que no se hace, o sea, el afirmar que no, puede ser, depende cómo lo midas, ¿sí? Porque es como, bueno, como lo que pasa con las distribuciones de probabilidad. O sea, por ejemplo, si yo digo, eh, el costo de cuesta 7,500, entonces obviamente es falsa mi afirmación. Y si cuesta 6,500, es falsa mi afirmación. Claro que si digo, puede máximo 7,000 pesos, igual puede ser que 6,000 sea válido, 6,500 sea válido, etc. Mientras la ocupación sea de tanto, pues es válido, o sea, es lo que yo estimo. Si es más arriba, pues qué padre, ¿no? Entonces, depende cómo definas tu hipótesis. A ver, regresando a los conceptos de hipótesis. Una de las opciones que se tienen cuando se van a titular, ya sea en licenciatura, maestría y doctorado, es lo que le llaman la tesis. La tesis no es otra cosa más que la comprobación de la hipótesis. O sea, primero tienes una hipótesis. Entonces, tienes una hipótesis y, ¿cómo se llama? Cuando compruebas esa hipótesis, entonces esa afirmación se convierte en una tesis. Se convierte en una tesis porque ya la comprobaste. Hay dos maneras de comprobar cualquier cosa. Una, de manera formal, es decir, por matemáticas, por axiomas y teoremas matemáticos, o sea, todo un desarrollo matemático y formal, y es único. Y segundo, por estadística. O sea, la estadística demuestra que lo que tú estás diciendo es cierto. Recuerden, como decían hace un momento, muestrean. Entonces, con esta muestra, tú lo que puedes decir, en base a las muestras que tuvimos, podemos afirmar que, por ejemplo, ayer estaba viendo las encuestas sobre los candidatos para gobernador y estaba viendo de muchos lados, ¿no? Entonces, la hipótesis, por ejemplo, aquí en San Luis se supone que según esa encuesta, el que va ganando es Gallardo, por poco, pero va ganando. Entonces, tú dices, mi hipótesis es que va a ganar. Esa es tu hipótesis. Y dices, en base a los datos muestrados, con una confianza del 95%, es decir, que me puede equivocar en 5 de 100, va a ganar. Ahora, de nuevo, recordemos que este tipo de cosas, pues son, ¿cómo se llama? En realidad, cuando haces un pronóstico así, no usas una sola cosa, usas varias. De nuevo, lo que les decía, una investigación real se basa en muchos, en más de un tipo de estudio. ¿Sí? De hecho, más adelante vamos a ver otro tipo de estudios donde el agua, donde esa cosa no se oye. Bueno, vamos a ver una hipótesis simple. Una hipótesis simple es aquella que nada más tratamos de determinar el valor de un parámetro. Ejemplos. La ocupación de mi hotel va a ser del 50%. Un solo parámetro. El número de turistas que va a llegar a Puerto Vallarta es
en el año va a ser 1.500.000. Un solo parámetro. Hipótesis compuesta. Especifica que puede haber más de un valor para el parámetro de interés. O sea, por ejemplo, puedes tener una hipótesis compuesta donde digas, de junio hasta agosto van a llegar tantos turistas. O pueden tener diferentes estos valores. Determinas espacios o determinas diferentes valores para un determinado parámetro. ¿Sí? Entonces, tú vas a tener varios tipos de pruebas, ¿sí? Para determinar si cuando algo es válido y cuando algo no es válido, ¿sí? Y vamos a tener 3 tipos de prueba. Vamos a tener tipos de prueba, como se le llama por cola inferior, cola superior y 2 colas. Bueno, ahorita lo voy a explicar más a detalle, lo de las colas, lo vamos a ver con gráficas. Vamos a verlo de una vez para que entendamos cuál es el concepto. Entonces, tú determinas un valor y la pregunta es, bueno, ¿para qué primero? En primer lugar, ¿para qué tienes 2 hipótesis? Hipótesis cierta y hipótesis falsa. Hipótesis 0, la que quieres comprobar. Hipótesis 1, lo contrario de la hipótesis 0. Pues es tan simple, o sea, como dices, a ver, tengo la hipótesis de que voy a aprobar este curso. Esa es mi hipótesis. Mi hipótesis 1 sería no voy a aprobar. Entonces tendría que ver en base a la estadística y en base a la probabilidad qué tan cierto es el valor que yo espero. ¿Sí? Entonces, yo tengo un valor sí, mi valor, que es este simbolito, es una letra griega, es lo que le llamo un estimador insesgado. Un estimador insesgado es aquel valor que yo predigo, que yo afirmo que va a ser cierto y que debe de ser insesgado, es decir, no debe de tener algún tipo de, por ejemplo, ahorita lo que les decía del gobernador, ¿no? Yo tendría que estar seguro de que la casa que hizo esa encuesta y que saca esas estadísticas no está pagada por algún partido político, por alguien que tenga intereses. Ese es el problema que tenemos actualmente. La información viene muy sesgada, ¿no? Sesgada significa que alguien le movió. ¿Sí? O sea, significa no que alguien le movió necesariamente, me refiero a que existe un factor que hace que hay un factor que hace que esto que tú ves ahí no sea necesariamente la verdad, ¿no? O sea, diría alguien como la frase de Mamá Cuervo, ¿no? La frase de Mamá Cuervo se refiere a que todas las mamás ven bonitos a sus hijos, ¿no? Pero hay un sesgo, o sea, podrías tener el bebé más feito del mundo y aún así la mamá lo vería hermoso, ¿no? Alguien diría, no, es imposible que haya un bebé feo. Supongo que no, pero bueno, no quiero adelantarme. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer las pruebas. Entonces la prueba se tiene una zona alfa, se tiene la zona alfa, donde es lo que nosotros determinamos el valor o la zona de rechazo, ¿sí? Pongamos el caso, los estudiantes que sacan menos de 70, imaginemos que nuestro límite aquí es el 69.9. Y de aquí, del 70 para arriba, son todo lo que conocemos como nuestra zona de aceptación. Entonces, puede ser una persona buena onda, muy amable, lo que tú quieras, pero en las calificaciones cae aquí. Entonces se dice que es una prueba por cola inferior, que puede sacar 69, 68, 67, 66 hasta el 0. ¿Sí? Entonces, todos estos de acá se rechazan. En este lado
se dice que el valor de la hipótesis 1, o sea, la hipótesis negada, es cierto. Y de este lado, en la zona que no está sombreada, se dice que la hipótesis que quieres, que comprobar es cierta, ¿sí? O sea, ¿a qué voy? A que en esta prueba de cola inferior se refiere a, a que en la zona sombreada donde está un alfa es lo que nosotros consideramos nuestro valor de rechazo. Entonces, una prueba de hipótesis es meter el dato que nosotros estimamos, o sea, lo que nosotros queremos probar, mezclarlo, por llamarle así, con los datos de las pruebas, o sea, la muestreo, y con la probabilidad, y a partir de eso te diga en dónde cae. Si cae del lado izquierdo, significa que lo tienes que rechazar, ¿sí? O sea, imaginemos, tú sacas tus calificaciones y todo, tus habilidades y demás, y se mezclan con las habilidades que deben de tener los muchachos que pasaron y con la probabilidad. Y con todo eso se saca un valor. Si ese valor cae por debajo del 69, o sea, la afirmación de que va a pasar es falsa en base a los datos. Lo contrario, si con los datos que tienes tú más, o sea, el muestreo, más los datos de los demás y la probabilidad, tu estimador, el valor que tú sacas de toda esa fórmula, cae aquí, eso quiere decir que tu afirmación es cierta. ¿Estamos? Entonces podríamos decir, los estudiantes, los ingenieros, los licenciados, todos están en esta zona de aceptación. Y de este lado quedarían todos aquellos que, por las razones que sean, no pudieron. Aclarando que hay una cosa importante que la mayor parte de la gente no lo ve o no lo quiere ver. No todo el mundo nace para ser ingenieros o licenciados o no. O sea, hay muchos que nacen para ser grandes vendedores. Hay muchos que nacen para... El hecho de que estés en la zona del rechazo de la escuela no significa que seas mal. Significa simplemente que estás en la zona del rechazo, punto. Y lo mismo para todo, ¿no? O sea, muchos de ellos incluso pueden llegar a ser millonarios porque tienen otro tipo de habilidades. Entonces, pues va lo mismo. O sea, si estás en esta zona de rechazo, tengo un amigo, precisamente ahorita que me acuerdo. Él, reprobó aquí en el TEC de San Luis. Se fue al TEC de Aguascalientes y también reprobó. Él quería ser ingeniero industrial. No, no era lo suyo. Allá en Aguascalientes encontró un libro de ese, por pura casualidad, un libro de mercadotecnia, de ventas. Es bueno para vender. Y por darles una idea, vive por uno de los fraccionamientos que quedan enfrente del Tangamanga, del lado derecho, por el lado de Costco. Por Costco, por Avenida Chapultepec, vive en eso. De hecho, un ex gobernador era su vecino. Entonces, para que se dé una idea de que él gana más que yo y él ni siquiera terminó la carrera, ¿no? Entonces, el hecho de que estés aquí no significa que seas malo, simplemente significa que no cumples la hipótesis. Es como, por ejemplo, si a mí me gustara Juanita y no me aceptara, pues no significaría que yo soy muy malo. O sea, simplemente significa que no le gusto a Juanita o a Lupita o como sea. Ok. Segundo tipo de prueba. La prueba la haces al revés. La prueba la haces al revés. Por ejemplo, checas y dices, a ver, la vacuna. La vacuna establece si dices, a ver, de 1000 personas, ¿cuántas, por ejemplo, cuántas pueden morir? Porque, aclarando, ¿no? Cuando pones una vacuna, tienes que tomar en cuenta que las personas pueden estar ya enfermas y que están enfermas de otra cosa. Entonces pueden, no nada más la vacuna, cualquier medicina. O sea, perdón, yo me tomo un paracetamol
y me da un paro cardíaco y me muero. Pero el que lo provocó no fue el paracetamol, fue otra cosa. Entonces yo tengo que tomar en cuenta todas esas posibilidades. Entonces digo, a ver, ¿cuántos máximos les puede hacer daño el medicamento que les estoy dando, tomando en cuenta todas las posibilidades que existen? Entonces dices, a ver, máximo, por ejemplo, pueden ser de 1000 personas, 5. 5 personas, máximo 5. Si son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, ya no. Es decir, esta zona de aceptación ahora está de este lado, donde dice, si se enfermó una, todavía lo vale. Se enfermó 2, se enfermó 3, se enfermó 4, se enfermó 5. Si ya son 6 en adelante, ya no. Ya lo que estás tomando en cuenta, ya tu medicamento no lo... O sea, ya más de 6, ya no, ya excede las leyes de la probabilidad y lo más seguro es que tu medicamento sea venenoso o ya le afecta a demasiadas personas. Por ejemplo, también otro caso de esta prueba de cola superior pueden ser las quejas. Tú determinas un número máximo de quejas. Dices, mientras el departamento tal tenga menos de tal número de quejas, es aceptable, ¿sí? Es la parte que no está sombreada, la zona de aceptación. Mientras funcionemos así, vamos bien. O sea, porque la gente se puede quejar, claro. Digo, yo trabajé para un... Por ejemplo, ustedes son un área de servicio, los turismo es área de servicios. Entonces, tú también tendrías que determinar en un momento dado hasta dónde es válido que tengas quejas. Digo, cualquier persona se puede quejar, ¿no? Que porque hacía mucho sol, que porque, por ejemplo, a nosotros nos tocó una vez que fuimos a Playa del Carmen, que estaba lleno de sargazo, no nos pudimos meter. Entonces tú dices, bueno, pues un número de quejas tanto es aceptable. O sea, una queja, 2 quejas, 3 quejas, no sé, 10 quejas al mes, que se me hace mucho, perdón. Pero dices, más de 10 quejas al mes, ya hay algo chueco, ¿eh? Ya, o sea, por ejemplo, lo puedes ver con la gente que trabaja contigo, ¿no? O sea, si te empiezan a llegar muchas quejas, pues ya hay algo chueco, ¿no? Ya como dices, a ver, como, ¿qué pasó? ¿Sí? Ya hay algo que suena mal, o sea, por ejemplo, el caso con nosotros, yo tuve problemas con un grupo de una materia y ya había tenido el año pasado también un poco de problemas, no tantos como ahorita, pero sí había tenido problemas. Pero curiosamente, lo que indica la estadística es que nada más abarcas cierta área y ciertas materias, más bien ciertas materias, ¿no? Y más bien cierta área, no es las materias. Entonces ahí también te pones a pensar y dices, a ver, la hipótesis es de que hay algo que no está funcionando bien, entonces como que, pues ya que, ¿no? Y te pones a pensar y dices, bueno, ese algo que no está funcionando bien, pues generas una hipótesis. Qué bonito. Y entonces generas esa hipótesis. ¿A qué me refiero? Ahorita vamos a ver un ejemplo práctico. Pero la idea es que con los datos que tienes y con la probabilidad, ves si tu estimador está dentro de esta zona. Si está dentro de esta zona, entonces tu hipótesis 0 es cierta y por lo tanto tu hipótesis falsa, tu hipótesis 1 es falsa, ¿sí? Porque es más probable que esté acá que esté acá. Pero depende, de nuevo, depende de lo que estés. Es como lo que les decía del señor viejito, feo, gordito, todo. Dices, pues obviamente pues, su hipótesis de que se iba a conseguir una muchacha así, pues era muy poca, ¿no? Pero pues imagínense al revés, ¿no? Un cuate que guapo, alto, rico y así cariñoso y no sé qué cosas más. No machista y cosas igual y digan, pues la probabilidad es diferente, la hipótesis cambia. Ahora, la prueba de 2 colas se refiere a cuando determinas
dos parámetros y dices que tus valores tienen que estar en medio, ¿sí? O sea, en el de una cola hacia abajo, el primer ejemplo, un caso de de la cola inferior es, si no me llegan más allá de tal número de clientes, mi hotel lo voy a cerrar. Entonces, si me llegan un cliente, dos clientes, tres clientes, pues no. Pero si ya me llegan, no sé, 50 clientes en adelante, ya, mi hipótesis es cierta y mi hotel lo voy a mantener. Segundo, el de cola superior, número de quejas. Si el número de quejas me llega máximo hasta 9, perfecto, todo es normal. O sea, porque así es la gente. Sí. Ahora el de dos colas por dos lados. Sí. O sea, imaginemos, por ejemplo, que yo dijera, no, pues suponiendo ahorita se me ocurre. Por ejemplo, imaginemos voy a bailar, ¿no? Y voy yo solo, que ese día no lleve vamos a un antro. Entonces digo, a ver, pues para sacar a bailar una muchachita de 18 años, 19, me voy a ver, pues, tengo hijos, bueno, mi hija va por 16, así como me voy a sentir como que ando con mi hija, ¿no? Entonces, lo más jovencitas, entre comillas, sí. Pues he perdido una de 40, ¿no? Ya sí me siento menos mal, ¿no? Pero también igual, pues no voy a andar con una señora de 80. Digo, qué feo, ¿no? Pero digo, bueno, así máximo de 55, 56, ¿no? Digo, yo tengo amigas que tienen. Entonces, es un rango de valores. Y en ese rango de valores, yo digo, mi valor, yo estimo que tiene que estar ahí. O sea, yo estimo que si me gustaría, pues estaría entre 40 y 55. Ese es mi rango de valores. Las vacunas, lo que estamos ahorita. Varias de las vacunas, varios estudios te dicen, pero a partir, por ejemplo, de niños mayores de 15 años, 20 años, y menores de 50, de 60, y estableces un ranking. Otro ejemplo, creo que también puede ser bastante bueno, los hoteles. Los hoteles, por ejemplo, su servidor, te puede decir, bueno, yo salgo con mis hijos. Entonces, si me ofrecen a mí, por ejemplo, a la hora que estoy buscando, digo, a ver, hoteles de 2 estrellas para mí los busco, porque la mayoría, claro, me pueden decir, no, pues es que no son, puede haber uno que esté muy limpiecito y sencillo, pero da los servicios que debes. Y sí es cierto, miren, si yo fuera solito, me adapto, pero cuando voy con mi familia, pues no me gusta, o sea, no. Pero que yo digo, no, pues quiero un hotel de 4, 5 estrellas, gran lujo, cosas por el estilo, tampoco, porque no lo puedo pagar. O sí lo puedo pagar, pero me quedo endeudado. Entonces pongo como límites y digo, a ver, lo más normal, 800, 900. Ya un hotel de 500, 600, pues solamente que vayas a un lugar súper apartado y que todos estén súper baratos, ¿no? Y lo más caro, lo más caro, no sé, 1,500, 2,000 pesos la noche. Entonces, la prueba de dos colas es así. O sea, yo digo, ¿cuál es la hipótesis de que de que el hotel que voy a encontrar esté entre esos rangos? ¿Realmente es cierto? Y sí cambia, ¿eh? Por ejemplo, Ciudad de México encuentras hoteles, Guadalajara, de todos tipos, colores y sabores, ¿no? Y porque hay una gran variedad. Y bueno, por lo menos mi experiencia y mi muestreo, Monterrey con 800 pesos, 950, bueno, no sé si ya muy alejados del centro, pero la mayor parte de los hoteles son caros. Entonces, la hipótesis. Sí. Entonces, recordemos que esto es la idea, pues es de que yo voy a hacer voy a hacer una estimación, estimar un valor, ¿sí? Y es importante que ese valor lo tenga que estimar, ¿no?
Ahora de 2 colas, les digo, es un rango mínimo y un máximo. Ahora, como les comento, cae en esta zona, cae en la zona sombreada, depende del tipo de prueba que yo haga. Si el valor cae en la zona muestrada, tengo que rechazar la hipótesis, o sea, la hipótesis que quiero demostrar. ¿Por qué los datos? O sea, por ejemplo, el caso. Si yo dijera ahorita, pues Gallardo dicen que tiene más. Y bueno, yo vivo en Soledad, vivo de este lado de la W. Y si me voy a las callecitas y sobre todo a las colonias más sencillas, pues sí veo mucha propaganda de él, ¿no? Entonces digo, no, pues sí tiene razón, puede ser cierto. Pero pues igual necesitaría recorrer todo el estado, la Huasteca y demás, como para que me digan si puede ser cierto o no. Entonces habría que ver si el valor que hay aquí, entonces la hipótesis de que él tiene es más popular es falsa. Si el valor cayera de este lado, la hipótesis de que lo que me va a dar es cierta. Ahora, hay ciertos casos eh, que me puedo equivocar. ¿Por qué me puedo equivocar? Porque los datos tuvieron algún tipo de sesgo. Puede ser que el caso. Y también, también puede darse el caso de que las cosas cambiaron, ¿sí? O sea, por ejemplo, lo que está pasando ahorita. Si ustedes evalúan las hace un año exactamente, en mayo del 2020, iba a ganar mínimo 12 gobernaturas. Y según una encuesta que estaba leyendo ayer, nos decía que de 12 ya nada más seguras tiene 2. Y de esas 2, 4 prácticamente las perdió. O sea, se supone que tenía, nada más iba a perder 3 y ahorita tiene perdidas prácticamente 5 o 4. Y todas las demás están peleadas. Todas las demás están peleadas. Entonces alguien dice, bueno, pero ¿cómo? Si hace un año tenías... Claro, pero pues hace un año era una cosa. Y ahorita habría que ver lo mismo. Lo mismo lo vamos a ver el 7 de junio, ¿no? Si lo que les estoy diciendo ahorita fue cierto, lo que leí de las encuestas fue cierto o era mentira, ¿no? Entonces tenemos ciertos tipos de errores. El error tipo 1 con un nivel de significancia, es decir, un valor de alfa. Si H o es cierta, pero se rechaza. Es decir, el valor de el número de clientes que ibas a tener era de 500, hiciste las pruebas y se rechazó. Pero obviamente se rechazó porque igual por la pandemia y los datos de la pandemia te dijeron, ¿cómo se llama? Te dieron otra información y algo que era cierto se rechaza. Por, ahora, otra posibilidad, H es cierta y no se rechaza. Por lo tanto, es la decisión correcta. Es decir, H0 se revisa, cae en la zona de aceptación, es decir, el valor está dentro del área de lo que consideramos como correcto y es todo válido. Caso número 2, la hipótesis 0 es falsa y por lo tanto se rechaza. Es una decisión correcta. ¿Sí? Significa que aquellas cosas que son falsas. Por ejemplo, el candidato que gane va a ganar con un margen de más de 10 puntos. Eso podemos hacer las pruebas de hipótesis y vamos a ver que es falso. Y podría apostar que el 7 de junio o el 8, cuando se empiecen a dar los resultados, vamos a ver eso. Vamos a ver que realmente ningún candidato, por lo menos el de aquí en San Luis, no ganó. Quizás en otros estados sí, pero la gran mayoría van a ser cosas muy apretadas, ¿no? Entonces mi decisión es correcta. Error tipo 2. El error tipo 2, lo que me dijeron es falso y no lo rechazo. Entonces sí estás en un problema. Sí estás en un problema porque, a ver, vamos a verlo tan sencillo como lo siguiente. Creo que fue ayer, en la famosa mañanera, o fue hoy, no estoy seguro.
nos dicen, la propaganda nos dice, ya para octubre, para octubre ya todo el mundo va a estar vacunado. Entonces te pones estuve revisando datos, bueno, no, hay gente que también revisó datos, y te dice que necesitarían estar vacunando al doble de lo que están vacunando actualmente. Y dices, oye, no, pues es que si yo me baso en esa hipótesis, por ejemplo, el regreso a clases, el problema está de que vamos a regresar con una hipótesis falsa y que no la estamos rechazando. Entonces, si nosotros regresamos en junio y que en México, en Ciudad de México, ya el sindicato de maestros está diciendo que no van a regresar. O sea, porque están diciendo de que no es seguro. De que la pandemia, ¿no? Entonces, que no van a estar listos, o sea, faltan 15 días. Entonces, aquí la cuestión es, cuando tienes una hipótesis que es falsa y no la rechazas, es un error de tipo 2 y es el más peligroso. Es muy peligroso que tú aceptes una mentira como cierto. Es más peligroso que que rechaces una verdad a que aceptes una mentira como cierta. Es muy, muy peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas. Porque si, por ejemplo, te dicen, no, pero sí es seguro y mira los datos y todo lo demás, hay que revisar, pues, que se hace el proceso correctamente y que, sobre todo, los datos no sean sesgados. ¿Sí? Recuerdo que el concepto de sesgo es muy importante. En todas las ciencias sociales, la parte de sesgo es tremenda, o sea, porque todo mundo, todos tenemos sesgos, ¿eh? Todos tenemos sesgos. ¿Ustedes no tienen sesgos? ¿No discriminan de alguna manera? A lo mejor sí, ¿no? Consciente o inconscientemente. Consciente o inconscientemente, sí, Eric. Diego, perdón. O sea, nosotros discriminamos y discriminamos así, o sea, vamos, por ejemplo, yo discrimino a veces a la gente que no sabe lo que yo sé, ¿no? A veces lo discrimino. O hay gente que, por ejemplo, te discrimina por el color de piel o como te ve, ¿no? Sí, me decían le dicen el güero loco, algo así. Y es un doctor en química, trabaja para la autónoma. No, trabaja para la industria, pero a veces ayuda o es amigo de varios de la autónoma. Entonces el cuate va así, todo fachoso, short, chanclas, y entra a las tortas del registro, allá por Niño Artillero, y les pide, iba a entrar a pedir, ¿no? Y como lo ven así todo sucio, despeinado, lo corrieron, dijeron, no, sáquese, usted viene a pedir limosna, ¿no? Entonces se enojó, y luego a la siguiente vez regresó, pero regresó igual de vestido, pero en una limusín. Rentó una limusín y así se bajó muy, y pues ya obviamente dijeron, ay, pues sí tiene dinero, ¿no? Para pedir una limusín. Igual nosotros hace muchos años en una discoteca de Acapulco, igual íbamos a entrar, nos vieron, no traíamos carro, aparte andamos pues igual de shorts, así muy playeros, y no nos dejaron entrar. Igual también en otra discoteca nos dijeron, es que es una disco gay, ¿quieren entrar? Y pues dijimos, no, mejor no. Entonces también la discriminación siempre hay. Entonces ese es el problema que tenemos siempre con el error de tipo 2. Ese es el más peligroso, el que lo acepta. Incluso lo que decimos los docentes, también es peligroso. Es peligroso que acepten algo solamente porque lo dijo el docente. No, compruébenlo con más formas. No crean nada más lo que decimos nosotros. O sea que, y sí, me consta. Y que hay gente que no sabe o no quiere decirlo. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeras y compañeros? Compañero. No, profe,